Perfecto. Pues desde aquí vamos a intentar pues hablar de las generalidades de lo que es el crédito en México, qué tenemos que considerar antes de solicitarlo y qué debemos tener como un componente de educación financiera durante nuestra vida empresarial y personal para poder acceder al mismo. Bueno, aquí en la presentación que vamos a compartir, pues viene mi semblanza curricular, viene también mi correo electrónico para que cualquier duda que se quede sin atender, más allá de que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión, pues si quedan algún elemento que quisieran atender o si tienen alguna pregunta en la cual les pueda apoyar, pues con todo gusto estaremos en contacto, no solo en mi cuenta personal, sino en todas las redes sociales de Cumplo que les vamos a compartir también al final de la presentación. Bueno, en los primeros puntos que quisiéramos destacar con respecto al crédito, pues es ubicar la situación de lo que es México y del empresario mexicano. Una realidad es que en México 2 de cada 3 pymes, antes de cumplir su segundo año de operación, yo creo que pues es una estadística que muchos de ustedes que ya están emprendiendo o que tienen en planes algún emprendimiento, pues saben que una edad crítica para una pyme es justamente los 2 años de operación, porque pues en términos de un promedio es cuando más desaparecen este tipo de empresas. Y aquí hacemos un énfasis de que esta causa del financiamiento no es propiamente el financiamiento, pero pues justamente el financiamiento podría ser la herramienta que podrá ser el diferencial, porque la causa por la cual dejan de operar es porque ya o no es efectivamente rentable o no cuenta con elementos para poder mantener ese punto, esa operación intentando llegar al punto de equilibrio. Entonces, pues efectivamente una solución a la mano es contar con financiamiento en la empresa. Las empresas consideran el costo como una de las principales barreras para acceder al financiamiento. Aquí lo que ponemos como una enseñanza o la premisa a revisar es esa percepción del costo. En realidad, pues, al ser México un país con poca cultura crediticia y eso que hemos avanzado muchísimo en los últimos 15 años, tenemos una primera percepción a nivel coyuntural o a nivel social en el que cualquier crédito nos parece caro. Entonces, en términos de la asignación de un precio al crédito que involucra evidentemente lo que es la incorporación del riesgo, siempre o va a ser muy común que el usuario que no está habituado a utilizar servicios financieros en específico lo que es el crédito, va a considerar que el costo del mismo es muy alto. Evidentemente en el mercado pues sí conocemos productos o servicios financieros con tasas de crédito que pues pueden llegar a los 3 dígitos anuales y que sí, efectivamente ya no es ni siquiera una parte de media subjetiva, ¿no? Son precios de crédito bastante altos, pero en términos de lo que es la oferta de los principales servicios financieros, contamos con tasas que efectivamente justifican su precio y que la percepción de si es caro o es barato tiene que ser básicamente con el costo de oportunidad que representa la oportunidad de financiar, ya sea en el consumo o ya sea en la parte de negocio. Aquí el siguiente punto es que el 46% de las empresas han solicitado o obtenido financiamiento. Son más información que obtuve de la encuesta nacional de financiamiento que se realiza cada 2 años por parte de las autoridades en apoyo con el INEGI y otras dependencias para poder levantar información con respecto al comportamiento crediticio en el país. En este caso, pues estamos en un horizonte en el cual cerca de la mitad de las empresas ha tenido acceso al financiamiento. Sin embargo, pues no solamente economías desarrolladas, sino también economías emergentes, pues tienen un porcentaje que se acerca al 70-80% de las empresas que efectivamente fueron parte del sistema crediticio en cada uno de sus países. Entonces, estamos hablando de una realidad que es la falta de penetración del crédito y también entramos en una segunda realidad con respecto al no solicitar el crédito, y es un dato que no lo pongo gráficamente en esta diapositiva, pero que es real, es que en estas encuestas entrevistadas, el 30% declara que no solicita o no le interesa el crédito porque no lo necesita. Entonces, pues también ahí es una segunda barrera o es un segundo punto que tenemos que meditar a nivel cultural, es ese pensamiento de creer que
que la autosuficiencia de la empresa no requiere del apoyo de terceros, lo cual pues, evidentemente puede ser el diferencial de estar o no en el primer dato que comentamos de si la empresa sigue operando o no. Y la última premisa a considerar antes de que pues, entremos a materia de lo que es crédito y cómo se compone en el sistema mexicano, es que el 60% de las empresas ubica, por ejemplo, a la banca de gobierno, que pues son programas que realiza no solamente la banca de desarrollo, sino la banca privada auspiciada por programas, no solamente por banca de desarrollo federal, sino también pues organismos de crédito estatales o municipales que tienen programas en específico para atender a ciertos sectores, sí son identificados por los usuarios de los servicios financieros. Y en el caso de lo que ofrecemos actualmente en Cumplo, lo que es el ecosistema fintech, solamente el 20% de los empresarios conoce las soluciones de crédito que se ofrecen a través de esta mecánica de financiamiento, que pues lleva operando ya pues algunos años en México y que pues ha tenido una proliferación importante con buenos oferentes en los últimos 3 años. Entonces, ¿cuál es aquí la premisa de destacar? Pues que existe una oportunidad de penetración en el mercado, no únicamente para los que son oferentes de crédito, sino que efectivamente de los usuarios que hoy en día no se animan poder utilizar el crédito en una forma que sea inteligente y que pues les genere un beneficio futuro, ya sea, repito, en lo personal o en su negocio. Okay. Aquí resumiendo parte de lo que platicamos en la lámina anterior, ¿qué necesitamos para poder estudiar y gestionar un financiamiento? Y lo primero, y eso sí lo atribuyo, bueno, es muy común, no solo en México, es en toda Latinoamérica, es esa pues creencia popular de que el crédito es algo negativo, de que si tú solicitas crédito es porque estás en problemas, de que si requieres crédito, pues inclusive pues es una señal de debilidad, no solo en lo personal, o puede ser una señal de debilidad en lo que corresponde a tu empresa. La realidad es que el crédito no es malo, al contrario, desde mi percepción personal y siendo una persona que me he dedicado más de 15 años a otorgar créditos, pues es una herramienta bastante útil, una herramienta que potencia el crecimiento empresarial y una herramienta que ayuda a las personas a conseguir metas que difícilmente con únicamente ahorro o únicamente inversión puede lograr. Entonces, pues el apalancarse efectivamente es una herramienta de muchísima utilidad. El crédito no es malo, lo que puede ocurrir es que solicites un crédito que o no necesitabas o que lo solicitaste mal y te lo autorizaron o que en algún momento dado tú no revisaste bien y el oferente del crédito, institución bancaria o cualquier entidad crediticia que opere en el mercado, pues coloca un crédito que efectivamente está mal hecho y que no va a tener una capacidad de repago y que en lugar de ayudar a tu negocio, pues puede ocasionar inclusive que puedas cerrar el mismo. El segundo es el factor de oportunidad y va relacionado directamente con el punto anterior, porque si ya entendemos que el crédito puede representar algo positivo y que nos puede ayudar a ejecutar proyectos personales o de negocio, pues la decisión de solicitarlo no o de una vez que esté autorizado tomar el recurso no está en función de una oportunidad. Y pues hay mucha pues nomenclatura al respecto en temas de financiamiento de crédito que hablan de lo que es oportunidad, principalmente lo que es el concepto de costo de oportunidad, y es justamente el beneficio que tengo de tomar o no, en este caso, el financiamiento. Si lo tomo, evidentemente el costo de oportunidad del crédito, o sea, el costo del crédito tendrá que ser menor al costo de oportunidad de no tomar la oportunidad. En este ejemplo, pues entra claramente empresas en operación, que en un ejemplo muy vago, hablando de 100 pesos, en el cual si yo tengo 100 pesos de ventas y me gasto 50 en mi operación y tengo requerimientos para vender otros 100, tengo dos opciones. O financio lo que tengo pendiente de cobranza, o me espero a cobrar y dejo de vender esos dos pedidos que hubiera tenido en ese inter. Entonces, ese efecto de potenciación de lo que son mis ingresos y por lo tanto de mis utilidades, pues se queda completamente estacionado en el caso de que decidan no tomar el financiamiento. Y finalmente, la tercera premisa, lo que pues estamos queriendo mencionar como la realidad. Y es justamente basado en que entendamos que el crédito puede resultar útil y que es oportuno por la oportunidad que tengo,
pues tener muy claro que con base a la información, que es la personal o la del negocio, la información real solo la tengo yo. En el tema, cuando evaluamos empresas a nivel financiamiento, pues revisas lo que es su buro de crédito, en el caso de las personas también, en el caso de las empresas revisas pues algunos datos cualitativos, revisas experiencia, revisas los números, cómo se mueven sus flujos bancarios. En el caso de las personas, pues revisas justamente también cómo es una situación de ingresos y de egresos para poder determinar justamente si tenemos esa capacidad de pago o no. Cuando tú lo evalúas desde afuera como una entidad crediticia, pues tienes información completamente limitada o inclusive que puede parecer en algunos momentos un tanto subjetiva y que el analista puede tomar ciertas decisiones al respecto de la información que se provee. Al final, pues es información que se tiene que explotar. En el caso de quien solicita el crédito, sea el empresario o sea, en este caso, la persona, pues conoce perfectamente cuál es su situación crediticia, sabe perfectamente cuál es su situación en cuanto a flujos. Entonces, pues puede tener una película 100% real de si tiene la oportunidad o la posibilidad de poder pagar el crédito que solicite. Entonces, pues partiendo de que sea útil, sea oportuno, si en realidad me está permitiendo el poder apalancarme, solicitar un recurso en préstamo para poderlo utilizar, entonces pues estamos hablando de que el crédito pues puede ser una herramienta de muchísima utilidad. Y en el caso de que pues efectivamente no encontremos estas variables en el otorgamiento o en la consecución del crédito, pues hay que pensarlo dos veces, hay que volverlo a revisar y pues también tener la, la objetividad de definir cuándo no hay que tomarlo, a pesar pues, de la oportunidad que tenemos enfrente. En cuanto a tipos de fuentes de financiamiento, esta eh, separación, que pues realmente es completamente básica, la tomamos siempre en la plática o cuando hablamos de crédito contra terceros, porque pareciese que pues ya en esta misma dinámica estamos entendiendo que el financiamiento es algo pues muy estructurado, que es prácticamente en la mente del empresario es el banco, pedir un crédito, firmar un contrato, un pagaré, dejar una garantía y terminamos con el pago del préstamo. Y la realidad es que el financiamiento como tal es una materia con un espectro muchísimo más grande, en el cual pues puedes tener fuentes de financiamiento internas o fuentes de financiamiento externas. Esto viene a propósito de algunas charlas que dimos a raíz del inicio o de la prevalecencia de la contingencia sanitaria en el país, en el cual pues teníamos que indicarle a los empresarios o explicarles cómo podían hacer frente a una situación de liquidez corta, dado que pues muchas actividades se detuvieron, otras aún siguen sin operar al 100%, y pues justamente es que en este caso los empresarios buscan casi en forma inmediata lo que es la estructura tradicional de crédito que comentábamos y se olvidan de sus fuentes de financiamiento internas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando justamente de lo que es inversión de los propios socios, vender algún activo que no sea productivo o que se encuentre ocioso en este momento. Tenemos también lo que son justamente lo que puede ser algún préstamo de Family and Friends con alguna condición para que pueda volverse socio de la empresa. Entonces, pues, en términos de una evaluación, pues, por lo que me representa un flujo futuro, pueden ser altos, pero son préstamos que se pueden realizar en una forma completamente inmediata y que pueden ayudar a solucionar sobre todo el caso de una contingencia o bien poder financiar algún proyecto futuro. Y también detallamos lo que son las fuentes externas porque, repitiendo lo anterior con respecto a que pareciese que la única mecánica de financiamiento es el crédito en ventanilla como lo conocemos, pues es justamente el ejemplo de lo que hacemos en Cumplo, que es anticipar facturas a través del factoraje, el tema de negociación directa con los proveedores. Comentaba en una charla con empresarios que ante una eventual crisis que surgió hace un par de meses, el primer elemento que tiene que ocurrir en el empresario es pues prácticamente no tener ninguna pena o empacho en acercarse a sus proveedores
y poder negociar con ellos o también negociar con los clientes, porque entrando al ejemplo de los grandes pagadores en México, que son las grandes empresas o puede ser el gobierno, etcétera, pues directamente cuando llegan esos latigazos de falta de flujo, pues ellos no preguntan y comienzan a extender plazos de pago. Entonces, la forma en la cual podemos mitigar ese efecto de forma inmediata, pues es justamente negociando con sus proveedores. Ya aquí podemos incorporar las instituciones financieras. Hago referencia de las mismas como instituciones financieras y no como instituciones bancarias, porque pues en materia de crédito tenemos una gran cantidad de participantes en el sistema financiero mexicano, como es, bueno, está la banca comercial, están las OFOMES, están las arrendadoras, están en este caso las uniones de crédito y N cantidad de jugadores que pueden participar en la oferta de crédito a nivel nacional. Y pues partiendo de no utilizar esas fuentes internas o externas, pues sí hay una máxima que pues no es regla, pero pues ocurre normalmente, es que un negocio sin crédito limita su crecimiento en función a la capacidad de disponer los recursos que tiene dentro de la operación. Entonces, el no poder anticiparlos o el no poder financiarlos o no poder contar con recursos adicionales a un cierto costo que es justamente la tasa de interés, pues representa un costo de oportunidad en su cadena de suministro y pues en una productividad futura. Entendamos que esta oportunidad en la cadena de suministro o la productividad futura en términos de lo que es el flujo de la empresa, representa utilidades que estamos dejando de ir, estamos dejando llevar y que pues se quedan en la mesa con alguien más. Pues, por eso es importante considerar siempre el crédito como una herramienta. Otro punto pues que es, no es una clase de matemáticas financieras, pero pues es también de los elementos que tenemos que considerar siempre y que parte de las mismas premisas que comentamos al inicio de cómo concebimos el crédito, que si nos parece caro, nos parece barato. Generalmente hay discusiones en por qué me lo estás cobrando más si es a un año, si tiene más chance de pagar. Pues partimos de una naturaleza que pues es completamente matemática y que es que en función del plazo de crédito, pues el mismo tiende a ser mucho más caro. De otra forma, pues si el crédito a corto plazo fuera mucho más barato, pues entonces estaremos tomando todos los créditos en corto plazo y renovándolos y pues tenemos allí un tema de estar viendo cómo revienta negocios porque tienen liquidez a corto plazo y que más adelante no la pueden pagar. Entonces, pues aquí es donde entramos a que la oportunidad de tener un plazo mayor, pues evidentemente tiene un costo del dinero y que tenemos que revisar justamente. Si tenemos, sabemos que una tasa más alta de función del plazo es que los créditos de corto plazo son prácticamente de un asunto de liquidez. Entonces, la pregunta en ese tipo de créditos es si existe una necesidad real de liquidez o si estamos entrando completamente en pánico, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, si sabemos que voy a tener liquidez hasta dentro de 3 meses o 4 meses, pero tengo que pagar la nómina dentro de 30 días, pues seguramente sí tengo una necesidad real, ¿no? Si tengo que hacer un pago dentro de 45 días y tengo el flujo dentro de 60, pues posiblemente no sea tan necesario hacer una operación de crédito, se puede dar una renegociación en el aspecto de lo que tengo que hacer o en mi cobranza o en el pago que tengo que hacer, o en su caso, pues asumir el costo de la mora que pueda tener por no cumplir en tiempo, que muchas veces puede ser en ese caso más barato que adquirir un crédito adicional. Y con respecto a lo que es el plazo mayor, pues es si voy a invertir en un bien duradero, llamémosle maquinaria, en el tema de personal. Bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis en términos de lo que es también la misma nomenclatura o la forma en la cual se habla de créditos en el medio financiero. Son dos tipos de cartera, lo que es la cartera comercial y lo que es la cartera empresarial. En comercial están todo el crédito de consumo, todo lo que como personas financiamos en nuestro día a día, que va desde una tarjeta de crédito, un crédito personal, un crédito simple a mediano plazo, un crédito hipotecario, automotriz, etc. Y el empresarial, pues son todos los mecanismos mediante los cuales se financia la empresa. Entonces, pensando en ambos casos que son créditos de largo plazo, pues lo que tenemos que estar buscando justamente es que tenga una rentabilidad esperada en el negocio
o que pueda representar una mejora en la capacidad instalada que represente un beneficio futuro. Es el ejemplo tradicional de las empresas que están en un proceso de automatización y que pues no lo hacen de una forma gradual y eventualmente compran una máquina que va a estar siendo utilizada al 20% durante los próximos 15 años porque encontrar una buena oferta o saber descuento en el mercado, pues haciendo números, evidentemente esa adquisición va a ser un muy mal negocio por lo que costó y porque posiblemente el efecto de la tecnología dentro de 10 años, pues esa máquina vaya a ser completamente obsoleta. Entonces, bueno, aquí lo que mencionamos es que tiene que estar en función de lo que es nuestra necesidad y que los flujos de lo que es este proyecto, de este crédito, pues tienen que estar completamente justificados y que evidentemente si yo estoy pensando en el ejemplo que les ponía de la maquinaria, adquirirla, pues debo tener un horizonte en el cual la operación dentro de 5 años pues sí exista y que no peligre justamente por la adquisición del crédito y lo que me puede representar el pago de estos financiamientos durante el plazo que podamos imaginar. Entonces, pues, es únicamente ya para concluir esta lámina, es que evidentemente, pues, el riesgo es más alto cuando el plazo es mayor y eso justifica que las tasas a largo plazo, pues, incrementen con respecto a las de corto plazo. Bueno, los objetivos de financiar una pyme, pues partiendo de los primeros puntos que mencionamos con respecto a las pymes y lo proclives que pueden ser a dejar de operar por falta de recursos, pues hablar de un plan de una pyme de repente a 20 años suena pues un tanto ideológico o pues como un plan que tiene que ser visualizado después de pasar una etapa en la cual la pyme se tiene que consolidar. Entonces hablamos primero que tiene que haber una supervivencia y que ya con esa supervivencia y consolidación del mercado pues poder contar con elementos de análisis para saber cómo vamos a estar financiando a la pyme en el futuro. Entonces, pues, elemento básico, no es de finanzas, es completamente de negocio, pues la empresa debe tener claramente pues, un plan de negocios, una estrategia financiera y dentro de la misma, hablando ahora sí de crédito y de financiamiento, de determinar cuál es la forma en la cual se va a poder estar financiando en el caso de que lo necesite o también en el caso de que no lo necesite. Ese es un punto súper importante porque generalmente o es muy parecido en gente que no ha utilizado el crédito, quiere utilizarlo parecido o sucede parecido a los seguros de vida o a los seguros de automotrices que hay mucha gente que cree que no lo va a necesitar y en el momento en que lo requiere, pues ya fue demasiado tarde. Entonces es súper importante que hoy en día que no necesito el crédito es tener conocimiento claro de cuáles son mis fuentes de financiamiento, tanto internas como externas, ya sea por el caso de la contingencia o ya sea por el caso de un costo de oportunidad que tenga que resolver en un periodo pues que sea rápido, porque de otra forma pues la oportunidad se pierde, ¿no? Entonces, dentro de ese plan debemos tener en cuenta esto. Aquí entro también a otro ejemplo que es de las preguntas comunes que tenemos cuando hacemos estas pláticas con empresarios, es que pues ellos no entienden por qué si tienen todo su dinero en el banco y que pues le demuestran flujos y llevan 5 años trabajando con el mismo banco, ¿por qué el banco no les presta más? Y pues la respuesta es completamente sencilla. O sea, al final del día los bancos también son instituciones pues muy grandes que para poder realizar un control de su cartera pues requieren tener productos que sean completamente empaquetados en cuanto a monto, en cuanto a garantías, en cuanto a límites de exposición. Que vaya, la banca tradicional como se concibió hace muchos años, en el cual el empresario tenía su banquero de relación y estructuraban un proyecto y se lo financiaban, pues prácticamente quedó en el pasado. Entonces, pues hay políticas muy generales en la cual pues suben a todos los clientes y pues tienen que ofrecerles lo que los manuales o las políticas dicen. Entonces, en este caso, pues mi recomendación es pues no tener únicamente relación con un banco, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo que comentamos de la contingencia sanitaria, lo que ocurrió es que pues sí hubieron muchos apoyos para créditos colocados, pero en muchos de los bancos lo que se hizo fue cerrar la llave de la colocación del crédito. Entonces, pues habían usuarios
de esas instituciones que decían, oye, yo necesito ahorita pues que me des una lana prestada porque pues he sido muy buen cliente y pues tengo cortes en liquidez y pues realmente por instrucciones no se estaban colocando nuevos créditos o eran insuficientes. Entonces, al final del día entraron en autofinanciamiento estas empresas. Entonces, en la medida en que puedas tener servicios financieros con diferentes oferentes, pues también tienes la capacidad de contar con diferentes opciones para tu financiamiento en el futuro. Bueno, ¿para qué te ayuda a tener toda esta relación, no solamente con los bancos, sino con otras entidades crediticias? Es que tengas siempre la oportunidad, en caso de lo que necesites, es de tener liquidez o de mantener continuando en operación la empresa, perdón, pagar tu nómina, que puedas aceptar proyectos que hoy en día te ofrecen y que ocurre en la práctica común que te lo ofrecen y tienes que voltear a pedir el financiamiento y hasta que alguien te dice que sí te aceptas a pedirlo, porque si no, si lo pides y no lo cumples, te penalizan y entonces pues te salió más caro la oportunidad o el proyecto que no haberlo tomado, ¿no? Entonces es importante tener a la mano el acceso al financiamiento para poder decir sí y poderlo llevar a cabo en una forma pues que sea bastante rápida. Continuar con la producción de algún producto, bueno, eso también es en función a la rentabilidad del producto, y es un tema también de lo que es cadena de suministro. Sin insumos, pues tienes que parar la línea y muchas veces te cuesta mucho más mantener la línea operando para producir poco y es justamente donde entran decisiones desafortunadas como la de tener completamente una línea de producción por falta de insumos para algún producto o para la línea de producción en lo general. Lo que son las oportunidades de compra va realizado con los proyectos en crecimiento que comentamos y quedar blindado ante imprevistos y necesidades. Ojo, el término blindado pues también es muy relativo, ¿no? No es que yo tenga 4 posibles fondeadores y llega la contingencia y los 4 cerraron, pues sí estoy en un problema, pero pues se trata al final del día de diversificar también cómo llevas a cabo tus servicios financieros y cómo tienes esas opciones de financiamiento. Y la diversificación no es únicamente en términos de negocio y saber que tienes que repartir los huevos en muchas canastas, sino se trata de que efectivamente tengas opciones y que no te cierres tú el mismo mercado que te puede tener en cualquier momento. Tenemos una de las mismas conclusiones: el costo de oportunidad tiene un valor del dinero en el tiempo, que es la tasa de interés, o en este caso es que en caso de que no tenga esas opciones para poder fondear, pues justamente tengo que dejarla pasar y pues ya viendo hacia atrás, pues ya ni siquiera vale la pena pensar en el beneficio que no pude tomar. Entonces es necesario que estemos interrelacionados con muchos jugadores del sistema crediticio mexicano para que pues nos tengan en cuenta. A las buenas empresas, créanme que los oferentes de crédito se las pelean, entonces pues en medida en que ustedes tengan una empresa que esté ordenada y que sea atractiva, pues van a tener muchas ofertas de crédito, no únicamente por los bancos, sino por otro tipo de entidades financieras. Bueno, ahora hablemos de los principales obstáculos para conseguir el crédito. ¿Qué ocurre? En los ejemplos que mencionábamos, pues justamente las personas o las empresas buscan el crédito cuando ya urge. Entonces, pues ese es el primer obstáculo que tenemos, ¿no? Entonces, es justamente empezar de cero y buscar opciones y pues entramos en una bola de nieve que no sabemos si en algún momento vamos a salir. Entonces, en la medida en la que cumplimos con ese reconocimiento de quién me puede ayudar en algún momento que lo requiera, pues ya tenemos un paso muy adelante, ¿no? Pero bueno, hablando de obstáculos al momento de lo que son ya las operaciones de crédito. Los costos de transacción. Entonces, en este caso es tal cual los costos para los bancos o para las OFIPOS, para las OFONES. Cada una de las entidades financieras tiene identificado cuánto le está costando el poder originar una operación de crédito. No, porque no es únicamente el asunto de dónde se toma el fondeo, que muchas veces es de depósitos a la vista, sino también se trata de pues tener a los ejecutivos, de llevarlo de todo el proceso que tiene que ver con verificaciones, evaluadores y una larga lista de etcétera. Entonces, pues partimos que efectivamente el promedio del costo de transacción es cercano al 3%, ¿no? Entonces, pues de ahí es cuando tenemos que empezar
a sumar el cuánto cuesta pedir un crédito. La otra es que existe un desconocimiento o no quisiera llamarle falta de interés, pero es justamente que no ha existido como que una vocación real por parte de la banca comercial para conocer el sector PYME y cómo poder atender su información. Yo les puedo comentar que el sector de lo que es las fintechs, estamos haciendo cosas muy interesantes para poder estudiar a las pymes y que no nos vamos a un análisis tradicional de ver únicamente su buró y vemos su estado financiero y con base a eso y a un paramétrico donde se pone la calificación, se desecha o se aprueba pues prácticamente por una máquina. En este caso, hacemos evaluaciones que son mucho más pues, robustas y lo hacemos a través de tecnología que tiene que ver con el arraigo de la empresa, tiene que ver con la revisión también de arraigo de relaciones comerciales, se hace a través de la revisión o de la calidad de la facturación que ha tenido en los últimos años y también de revisar justamente algunos aspectos más profundos con respecto al buró de crédito, que no sea únicamente el cuánto debes, cuánto era tu capacidad de pago y cuánto tienes disponible por esto, sino que pues entendemos pues, ciclicidad en su comportamiento de pago, entendemos la capacidad de ponerse a endeudar en el futuro, entendemos que en caso de que hayan personas que tuvieron problemas en el pasado, el ver cómo un reordenamiento en lo que es el historial crediticio, pues tiene muchos puntos a favor, entonces cómo lo podemos calificar y cómo le podemos dar ese puntaje positivo al acreditado. Entonces, en la medida en que el sector financiero se interese por conocer a las pymes, cómo operan y cómo explotar esa información, pues tendremos menos obstáculos para conseguir el crédito. Bueno, el que sigue y que yo creo que es el más común para mucha gente es el tema de las garantías. Pues los requerimientos de garantías para una pyme, por la percepción natural que existe en el riesgo, generalmente son muy altas o no se piden garantías, pero los tickets que se otorgan en crédito pues son generalmente pequeños y realmente no resuelven los requerimientos de capital o de liquidez por parte de las pymes. Entonces, en este caso, bueno, existen algunas financieras que te dicen, ok, yo te presto lo que quieras, pero pues déjame la garantía hipotecaria de tu casa, ¿no? Entonces, sí es un asunto en el cual entiendes que la garantía pues tendrá que ser algo accesorio porque pues tú tienes que tener esa certidumbre en cuanto al negocio, pero al final entramos en una dinámica que desde mi punto completamente personal de vista comienza a distorsionar el mercado financiero, es cuando se realizan los préstamos o los financiamientos en función de las garantías. Siempre, bueno, no siempre porque no ocurre, pero desde mi óptica es el financiamiento de un proyecto, de una empresa, tendrá que ser con base a la calificación que tienes de la misma, con base a la percepción futura que tienes de la empresa o del proyecto, y no tiene que ser en función de la garantía que te está dejando en la mesa. En el momento que tú sabes que tienes una garantía muy potente a un lado, puedes hacer que el oferente de crédito se relaje o inclusive que tenga algún incentivo o alguna idea en que sepa que inclusive le puede convenir que no pagues el crédito con tal de quedarse con alguna garantía que le pueda resultar de interés. Entonces, en ese sentido, las garantías son un obstáculo mayúsculo en la obtención de crédito. Y lo que tiene que ver con la protección de acreedores, bueno, es también entender cuando son sectores que se deterioran en cuanto a la cobranza, en el caso de lo que son los oferentes de crédito, pues saber que los procesos de recuperación de una cartera que no te pagan, pues no son cortos. Entonces, pues es entender que pues, se busca colocar créditos mucho más seguros o que en cuanto al plazo de recuperación puedan ser menores. Entonces, ese es un dato que existe hoy en el sector financiero y que pues hace que justamente los oferentes tradicionales de crédito pues se sientan mucho más nerviosos en poderle prestar a una pyme en lugar de prestarle a una empresa más grande. Un segundo, más voy a tomar un poquito de agua. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conseguir un financiamiento para la pyme? Bueno, los que ya han pasado por el proceso de solicitar un financiamiento para una empresa, pues saben que es, al menos el primero, es un proceso muy largo, porque pues, ocurren varias cosas.
que es desde contar con la información a la mano y el tiempo que lleva propiamente lo que es la instrumentación del crédito, pues una oferta que pudiese quedar realizada en términos de semanas se convierten en meses. Entonces también en la medida en que el usuario, en este caso la pyme, comienza a utilizar más el financiamiento, pues ya sabe cuál es el ABC de los papeles que le van a estar pidiendo o de la información que tiene que estar generando. Entonces la comienza a generar de forma periódica y hace sus trámites mucho más sencillos. Bueno, aquí el primer punto antes de solicitar el crédito, y es recomendación en términos generales, y también es un asunto que es muy coyuntural y muy del empresario latinoamericano, es esta separación o mantener una separación entre lo que son los recursos o los flujos que provienen o pertenecen a la empresa de los personales. En las empresas, bueno, en muchas pymes y de carácter familiar, existe pues también pues mucho la creencia de que pues todo sácalo a través de la empresa y tú en lo personal pues intentas mantener patrimonios más ocultos o saca el coche con la empresa y que lo pague la empresa y te lo quedas tú para que lo tenga tu tío. O sea, existen unas prácticas que lo que comienzan a hacer es, como lo menciona la lámina, a ordeñar en términos de información a la empresa. O sea, se empiezan a observar menores flujos, se empiezan a observar también mayor endeudamiento por un crédito que posiblemente en ese caso no debería ser para la empresa, sino tendría que ser para la persona. O también el tema de lo que es el flujo, cuando comienzan a existir estas salidas en la parte de información financiera, pues tú puedes ver que son empresas que son muy sólidas y que también, bueno, eso hoy en día en esa minería de datos que hacemos en las fintech, podemos identificar cuando existe y poder identificar cuando se trata también de empresas que aún así son sólidas, pero pues es recurrir al adagio de que pues no hagamos cosas buenas que parecen malas, ¿no? Si el hecho de que comiences a registrar muchos gastos en la empresa para fines personales o el famoso, la arcaica estrategia fiscal de mételo todo a gasto para que no pagues impuestos. Hoy en día hay muchísimas estrategias fiscales que puedes mantener reducido al máximo tu carga fiscal, manteniendo las utilidades contables en tu empresa. Entonces, es tener una buena práctica en ordenar en esas finanzas, el separar las personales de las empresariales, y pues también es un asunto de transparencia de la información en el cual tu empresa, en la medida en que muestra la información de lo que efectivamente es, le da certidumbre a terceros, y no es únicamente a los oferentes de crédito, es a fondos de capital o inclusive a tus clientes o proveedores. Entonces, pues eso genera un círculo virtuoso en el otorgamiento de crédito y en la generación de negocios. Lo que es la cultura empresarial. Bueno, es lo que como esa formalidad de la empresa. Estamos hablando en ámbitos legales y financieros. En ámbitos legales es, pues, que realicen, si es una sociedad mercantil, pues que tenga sus asambleas como lo estipulan los lineamientos. Tienen que mantenerse un libro de asambleas actualizado. El hecho de que tengas activos a nombre de la empresa, pues ver que efectivamente hagas los trámites correspondientes para que parezcan a su nombre. Con algunas empresas sucede que se mudan de empresa, cambian el domicilio y no hacen el cambio del domicilio fiscal, tienen ahí un domicilio que no corresponde, o están realizando un arrendamiento del local donde están, y en lugar de hacer el cambio del titular del servicio de energía eléctrica para poder corroborar dónde se encuentra el domicilio, se mantiene el que tenía el arrendatario hace 4 ciclos, ¿no? Entonces, son cuestiones únicamente de orden en cómo se puede verificar la información legal y financiera de la empresa y que dan certidumbre a quien está evaluando el crédito. Entonces, el hecho de mantener todos estos documentos al día o relativamente actualizados, pues da esa facilidad de contar con la información con oportunidad para el otorgamiento, ¿no? O para la obtención del crédito. Siguiente punto, pues planear el financiamiento. Entonces, es revisar los puntos que comentamos al inicio, si es oportuno, si la información, si yo creo que en la realidad se va a poder pagar, y pues también tener esta situación de reconocer su utilidad, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre
también en el sistema bancario, que es, así como el ejemplo que pusimos de la maquinaria que está muy barata, puede ser, es que me ofrecieron un crédito muy barato y estoy acostumbrado a que siempre me parece más caro, entonces lo quiero tomar. ¿Para qué? Pues no sabemos, ¿no? Me tocó inclusive estar en un comité de crédito la semana pasada y estabas platicando con la empresa que había tomado 10 créditos en 10 meses seguidos con una institución bancaria, créditos chiquitos y a corto plazo, y la justificación fue, pues como estaba muy barato, pues prefiero tomar el dinero y pues en su caso ya verían si lo moverían o no. Entonces la verdad es que tomar el financiamiento porque pues está siendo sencillo, porque está siendo barato, también es un balazo en el pie. Entonces tenemos que tener una estructura de financiamiento que estamos tomando y que esté completamente justificada. El siguiente punto está relacionado con los anteriores, es ustedes pueden ver que en muchos trámites legales, no únicamente del crédito, los requisitos o los documentos que te piden son habitualmente los mismos. Estamos hablando de la identificación del representante legal, el comprobante de domicilio de la empresa, el RFC, el comprobante de domicilio del representante legal, las actas, la constitutiva, los poderes y las actas subsecuentes que hayan existido en la sociedad, declaraciones fiscales o últimos pagos de contribuciones fiscales y estados financieros del último año. Entonces, son documentos que la empresa debería tener únicamente por una cuestión de orden. Entonces, en la medida en que se mantiene actualizado este expediente, cuando tú voltees con algún oferente de crédito, te va a decir, oye, dame esos documentos y lléname esos 4 formatos. Entonces, la labor de la empresa va a tener que ser conseguir esos 4 formatos, llenarlos, entregarlos y arrancarse de inmediato tu proceso de crédito. Entonces, es importante este orden documental por parte de las empresas y es de verdad que un asunto que no es menor. Estoy seguro de que cuando menos el motivo del retraso en el otorgamiento de crédito es más de la mitad de los clientes no tienen lista la documentación. O pasa algo que es un mal muy común en las pymes, es el argumento de que lo tiene el contador. La verdad es que el contador agrupa esa información, el contador no me ha entregado los financieros, no me ha entregado las declaraciones fiscales. Les pedimos para algunos datos el número de serie de la FIEL porque se nos pide por procesos de prevención de lavado de dinero por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Y pues es de repente sorprendente que la empresa te diga, es que yo no tengo mi FIEL, la tiene mi contador que es un tercero y el FIEL es bueno, el poder que tiene la FIEL como firma electrónica tendrá que ser pues un elemento de mucho resguardo y en el cual las empresas tendrán que ser lo suficientemente quisquillosas para que no las tenga un contador que no sea muy cercano a la empresa. Si tienes un contador que es el que te fabrica la información financiera o el que presenta tus impuestos, pero no tiene realmente operación con la empresa o no tienes ese factor de confianza para que tenga tu FIEL, pues no se la des, ¿no? Entonces el hecho es, pues ahí quitémosle el poder a los contadores de las empresas, integremos la información documental de nuestros negocios y que sean prácticamente, bueno, tenerlos en digital para poderlos compartir con cualquier entidad financiera con la que pretendamos obtener un financiamiento más adelante. Y finalmente, pues estudiar las posibilidades, que es elegir un crédito que resulte adecuado. Como les comentaba, tú puedes girar varios procesos en simultáneo y una vez que pues ya tienes esta información ordenada y que ya te comienzan a conocer tus oferentes de crédito, tienes opciones de saber cuál es el que más te conviene en algún momento. ¿Qué puede pasar? Uno puede ser más caro, pero pues efectivamente tiene más plazo. O el otro puede ser más caro, pero pues no te piden, en este caso, que des una obligación solidaria por parte de un tercero o que cedas alguna cuenta por cobrar o N cantidad de cosas. Entonces, en el momento de tener opciones, pues tomamos mejores decisiones y nuestro deber como empresarios, pues es estudiarlas. Aquí, bueno, ya entrando en temas de, pues, qué es lo que hay en el mercado, pues, para las pymes, por fundador o por producto. Por fundador, pues, están los bancos, están las OFOMES, están las fintech, como les comentaba, hemos incursionado muy fuerte en las pymes en los últimos 3 años. Las uniones de crédito, los fondos de capital privado están muy interesados en comenzar a participar en pymes con potencial. La banca de desarrollo usualmente elabora programas para colocarlos a través de lo que es la banca comercial. Punto importante para las empresas es informarse de qué tiene en la tubería o en el escritorio o en su oferta la banca de desarrollo
porque como lo coloca a través de la banca comercial, pues muchas veces llegas a la ventanilla de la banca comercial y no te ofrecen justamente el esquema que tiene la banca de desarrollo, que por condiciones es muy favorable. Entonces, pues es importante saber qué es lo que tienen en el tintero y poderlo pedir en los canales de oferta. Y lo que son las microfinancieras. Aquí, pues bueno, microfinancieras en temas de créditos personales o de micronegocios, en México hay muchísimas. Digo, son créditos caros, pero pues son créditos que hoy en día ofrecen soluciones rápidas y que en función del costo de oportunidad han sido el motor de, ya no digamos de negocios, sino también de subsistencia de millones de familias en México. Y lo que corresponde a producto, pues tenemos muchísimos también en lo que ha sido el factoraje y el arrendamiento, a pesar de que pues, el factoraje comenzó a destaparse hace cerca de 20 años, el potencial en México sigue siendo grandísimo y pues todavía sigue siendo un producto que se desconoce por muchas de las pymes. Entonces ahí hay una oportunidad importante, también lo que es el arrendamiento, justamente los beneficios fiscales han hecho que el arrendamiento haya crecido mucho en los últimos 5 años. Bueno, están los créditos refaccionarios, los créditos simples, créditos puente que son para cubrir alguna necesidad en el corto plazo en tanto recibe un flujo, las líneas revolventes que pueden vincularse a alguno de los otros productos que mencionamos anteriormente y las tarjetas de negocio que pues son la forma en la que hoy atienden muchos bancos a lo que son pymes. Entonces, no lo hacen a través de líneas o con estudios que sean más estructurales o más convenientes para las pymes, es únicamente una tarjeta de crédito con el acceso a cierta tasa y que el titular de dicha tarjeta pues es justamente la empresa. Ok, entrando en esta misma coyuntura de si los créditos bancarios o inclusive aquí que verían los bancarios, si los tradicionales son la mejor fuente de financiamiento, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Los pros, evidentemente, es que pues una vez que tú tienes relación con el banco, pues puedes acceder por historial a este tipo de productos, pero que si no cumples con ciertos parámetros, el hecho de llegar a tocar la puerta a este tipo de oferentes, pues posiblemente puedas quedarte fuera de lo que son sus criterios de elegibilidad. Entonces, pues tenemos que buscar opciones que sean acordes a lo que sean los requerimientos de la entidad crediticia con la cual queremos participar. Entonces, pues ahí tenemos un punto a favor y en contra. ¿Qué tenemos que hacer? Es pues tener opciones que sean bancos y que sean de otro tipo de entidades. Bueno, además de pues esta falta de conocimiento del sector PYME que mencionamos en láminas anteriores y que pues tiene que ver con la falta de acceso por parte de las entidades tradicionales, encontramos que un problema que tienen las pymes es que los procesos de otorgamiento de crédito, al menos en la primera ocasión, con el primer banco, con la primera entidad con la que estás participando, puede resultar demasiado larga y en ese momento pues ya la oportunidad que tenía se perdió. Entonces es importante tener precalificadas las líneas para que en el momento que se requieran pues se puedan utilizar. Punto muy importante, también esta práctica de precalificado, de mantener las líneas disponibles para este efecto de poder tomar oportunidades que surjan en el camino, tiene que ser muy cuidadosa, sobre todo con entidades que puedan cobrarles comisiones por mantener con disponibilidad la línea. El hecho de que tengas disponible esa línea que no utilizas puede generar costos. Hay algunas entidades que te cobran por el monto de línea no utilizada. Entonces, si te vas prácticamente a una conclusión global de esa línea es, pues te va a costar, la uses o no la uses. Entonces, ¿qué pasa si no obtengo mi oportunidad con algún cliente o no tengo otro nuevo proyecto y tenía la línea ahí lista? Pues voy a terminar pagándola. Entonces, hay que ser cuidadosos en ese sentido con las líneas o la disponibilidad de líneas que quiero conceder, que quiero tener y que tengo que buscar con el intermediario financiero que no tenga esos costos unidos. En ese caso, el intermediario tiene que ser completamente transparente con respecto a lo que es la oferta de crédito. Eso también va de la mano, es por favor lean los contratos porque pues muchas veces no te lo dicen pero se firma y pues se vuelve, como lo comenté también anteriormente, una bola de nieve una vez que tienes que pagar el crédito con todas las comisiones y con todos los gastos que no estaban considerados, al menos en el folleto que te compartieron en la financiera. Y bueno, que además de los bancos existen otras financieras que te pueden ayudar a obtener otro tipo de financiamiento. En el
en la lámina anterior hicimos la mención a lo que es el factoraje. Hoy en día las fintechs damos factoraje, damos crédito, damos arrendamiento. Existen las arrendadoras en el caso de que el objetivo de la empresa sea adquirir algún bien duradero. El arrendamiento se vuelve una excelente herramienta que hay que revisar en el caso del arrendamiento, pues es justamente que los plazos sean los adecuados y también que el costo del financiamiento, porque pues generalmente se te venden como rentas, pues vienen usualmente colocados con costos o con cálculos de tasas de interés que son generalmente más elevadas en este caso que un crédito. Entonces, pues también tiene que hacerse una evaluación de oportunidad. Si en este caso por el flujo y por la deducción que corresponde al arrendamiento conviene arrendar, o bien, si me conviene en todo caso pedir un crédito simple, yo ser el propietario del bien y poderlo utilizar en la empresa. En este caso también pues hay mucho en función de la utilidad. Pues si tú arrendas un bien, pues es muy difícil poderle hacer modificaciones para que funcionen bien en mi cadena de suministro. Si yo soy el propietario y quiero hacer las adecuaciones para poderlo conectar al proceso, pues seguramente va a ser mucho más conveniente el hacer la adquisición de primera mano, en el cual yo soy el propietario y que pueda modificar, en este caso, la maquinaria a mi mejor operación. Entonces, bueno, aquí eso fue únicamente el ejemplo de lo que es el factoraje, de lo que es el arrendamiento. En temas de crédito, pues también estamos las fintech, están también las OFOMES. Muy importante, y es también por pláticas que hemos tenido, es en términos generales, observen que quien les está ofreciendo el crédito se encuentra dado de alta ante la Conducef y que cumple con ciertos semáforos en cumplimiento de información. Si es una SOFOM, pues tiene que también ser reconocida como entidad no regulada por la Comisión Nacional Bancaria, y esto con el fin de que eviten relaciones con SAs de CB de dudosa procedencia, en la cual pues existen planes de crédito para empresas con tasas menores al 15% y sin comisiones, o me han tocado ver tasas supuestamente al 8%, y que no te piden comisiones, son créditos a 5 años, y pues al final el gancho es que les pagues una comisión de apertura y nunca los vuelves a ver en tu vida. Entonces, pues sean cuidadosos, busquen entidades reguladas o entidades no reguladas, como el caso de las OFOMES o de las arrendadoras, pero que tengan sus contratos inscritos y que tengan información publicada en los portales de las autoridades. Están proliferando ese tipo de sociedades ficticias que ofrecen crédito y mucho a cuenta de la contingencia. Entonces, por favor, pues seamos muy cautos en lo que son los requerimientos de crédito. Y bueno, al final pues quiero terminar con un comercial de lo que hacemos en Cumplo. En Cumplo somos una financiera fintech, somos una financiera que hacemos crowdfunding, o en términos de castellano, financiamiento colaborativo. Y lo que hacemos es calificamos empresas que tienen requerimientos de liquidez y las financiamos a través de 3 esquemas, que es el que a través de ellos podamos financiar a sus proveedores, el que puedan descontar en factoraje sus facturas, o en casos muy limitados, pero que existen, es a través de créditos de corto plazo. Entonces, lo que hacemos es, a través de aplicaciones, evaluamos a las empresas de una forma no tradicional, y pues podemos ser una fuente adicional de fondeo, o inclusive una fuente única de fondeo para pymes que se encuentran en crecimiento y que tienen muchos juicios de valor positivos y que ya están logrando esa consolidación en el mercado para que puedan financiar lo que son sus cuentas por cobrar. Hoy vamos para el 3er año en México, tenemos cerca de 10 años en Latinoamérica, somos los más grandes de Latinoamérica. Nuestro corporativo se encuentra en Chile, y pues también en Chile es la financiera fintech más grande en operación. Estamos en un proceso de expansión bastante interesante por Latinoamérica y el Caribe. Inclusive pues estamos en planes de incursionar en el mercado norteamericano, y pues vaya, es que puedan darse una vuelta a la plataforma, que puedan revisar nuestras opciones de financiamiento. Y ojo, como hacemos crowdfunding, hemos funcionado para personas morales o para empresarios de 2 formas. Una es cuando requieren el recurso y que puedan hacerse de liquidez que necesitan, o por el otro lado, personas morales o personas físicas que tienen en esos casos excedentes de liquidez, que a través de las plataformas lo puedan colocar para que
las mismas pymes se puedan beneficiar de un crédito a una tasa justa y que pues pueda darse este costo de oportunidad que tiene que ver con la potencia y con el crecimiento propiamente de la empresa, y que eso pues puede devenir en un crecimiento económico que sea importante o interesante, y que efectivamente las pymes comiencen a pintar en temas de aportación al PIB y que no sea únicamente en aportación de empleos. Entonces, en la medida en que tanto el sector financiero como las mismas empresas, cámaras empresariales, etcétera, pues sigamos fomentando a la pyme y a su profesionalización, pues seguramente el futuro del sector, no solamente empresarial, sino también de lo que es de las pymes como contribuyentes al país, pues va a ser muy interesante, ¿no? Y bueno, concluir, y pues quiero concluir como empezamos, pues es, quitémonos esa idea de que el crédito es malo, digo, porque inclusive pues se vuelve también discursos políticos en ocasiones, en el cual pues pareciera que si alguien toma deuda está cayendo o cometiendo algún pecado, ¿no? La verdad es que el crédito es un catalizador del flujo de efectivo que estamos esperando, de poder hacer efectivo el que una empresa sea mucho más productiva y que pueda tomar oportunidades que hoy en día le está dando el mercado y que posiblemente si no las toma hoy no las tenga mañana. Entonces es importantísimo que el crédito nos ayude a catalizar estas oportunidades de negocio y que ayude a la consolidación de la empresa. Que también necesitamos este punto de intersección y que tenemos que trabajar activamente las empresas, las entidades financieras y, como comentaba, cámaras empresariales, en este caso, pues las mismas autoridades, en factores que tienen que ver como la educación financiera. Y esa educación financiera tiene que ver con evaluar convenientemente, en este caso, los créditos, en poder elaborar en una forma eficiente los planes de negocio, y situaciones sencillas como las que les comentaba de cómo lograr que las pymes sean mucho más profesionales, que sean mucho más institucionales, que lleven a cabo sus asambleas, que cumplan con sus obligaciones fiscales, que tengan a tiempo su información financiera, y eso de la mano con mantener permanentemente actualizada la carpeta de información de la empresa para efectos de financiamiento cuando se requiera. Y justamente, pues ya hablamos de que existe una gran cantidad de oferta también. Digo, evidentemente, pues partiendo de que cumpla con las necesidades, pues existe una gran cantidad de oferentes de crédito en el mercado. Lo que tenemos que, puedes conocerlos para saber cuál es su oferta y en su caso poderlos aprovechar. Si seguimos con el mismo camino de ir a tocar la ventanilla de crédito, que es la única que conocemos, y ahí no tenemos la oportunidad y no miramos hacia lo que es todo el sector financiero, que se ha ido profesionalizando en el tema de crédito a través de mecanismos tradicionales y nuevos mecanismos, pues seguramente nuestras limitaciones como empresarios para acceder al crédito van a ser mucho menores y van a depender únicamente del banco donde tengamos nuestras cuentas, o en este caso de buscarlo en el sector informal con el agiotista que te puede prestar muy caro y que pues justamente en lugar de darte una solución pues se puede dar un problema. Entonces es importante que puedan darse ahora sí que una vuelta por todo lo que ofrece en los mismos portales de internet o en la misma página de la comisión o de Conducef a las entidades financieras que están registradas, pues para que sepan cuáles son las opciones que pueden tener en el futuro para poderse financiar.